industria donde a las mujeres se les exige obedecer, sonreír y encajar, hubo un grupo que luchó para poder escribir su propia historia y se negaron a tener que quedarse calladas. Idol Just me, Idol. no es solo un grupo de K-pop, es un acto de resistencia creativa y política sobre el cuerpo, el género, la rabia, el autoestima y el derecho de las mujeres a ser complejas y liderar su propia historia. Porque en esta industria que exigía perfección, ellas eligieron la revolución. Idol cuestionó todo lo que la industria normalizó. Y el día de hoy vamos a recorrer cada etapa, cada era y cada comeback para responder el cómo Idol se convirtió en el grupo más activista y feminista de la historia del K-pop. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar del grupo de K-pop Idol, anteriormente conocido como G-Idol, y como desde su debut por allá en 2018, La Tata, hasta ahora con su nuevo sencillo Mono, han revolucionado la industria de maneras que me atrevería yo a decir que ningún grupo ha hecho. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ir por partes. Primero, para quienes no las conozcan, ¿quiénes son Idol? Este grupo se compone actualmente por 5 integrantes, aunque originalmente eran 6. Tenemos a Yuki, que se caracteriza por algo que pocas idols tienen en el K-pop y es una voz profunda. Tiene una presencia carismática y un visual precioso. Está Shuhwa, que es una maravillosa vocalista y es la Maknae, o sea, la menor del grupo. Tenemos a Miyeon, que es la vocalista principal y aporta una elegancia característica al grupo. A Minnie, conocida como la voz de Sirena, tiene una aura de misterio que me encanta. Y Soyeon, que es la líder, rapera, productora y compositora principal. También solía hacer parte Sejin. Fue retirada del grupo en 2021 debido a que comenzaron a circular acusaciones que afirmaban que ella había cometido bullying durante su secundaria, diciendo también que era una mujer descontrolada, que fumaba y era rebelde. A raíz de esto, la empresa Cube Entertainment anunció su retiro, aunque cabe aclarar que estas acusaciones nunca se confirmaron y de hecho ella siempre negó haber agredido física o emocionalmente a otras personas. Incluso fue declarada legalmente inocente. Sin embargo, sí que aceptó que en su adolescencia tenía comportamientos más rebeldes y fumaba, pero eso a mí no me parece un hecho por el que deban destruirle la carrera a una persona. Creo que esta salida marcó muchísimo al grupo, ya que eran muy cercanas a ella y por lo mismo decidieron tomar en sus manos la narrativa de su propia historia para que no les volviera a pasar algo así. El grupo actualmente se llama Idol y ya no G-Idol. Mucha gente lo tomó como ofensa porque interpretaban la G como un símbolo de que solían ser 6 integrantes y sintieron que estaban borrando de su historia a Sejin. Pero la realidad es distinta y es que si bien sí se puede interpretar así de alguna manera, el nombre original del grupo iba a ser Idol. Esto de hecho lo propuso Soyeon, la líder, mucho antes de que debutara. Pero la empresa decidió agregarles la G de Girl. La G realmente representa chicas y creo que ellas, al ser un grupo que actualmente está tratando de salirse de los estereotipos y hablando tan abiertamente de la comunidad LGBTI, tal vez siento yo que la salida de la G no significa nada en contra de Sejin, sino más bien que representa la libertad, que ahora están tomando más su arte en sus manos y que están adquiriendo el nombre que su líder siempre quiso para ellas. Un poco como el cambio de nombre que tuvo XG, el grupo japonés, recientemente, que ya no son Extraordinary Girls, sino Extraordinary Gens, en honor a que una de sus integrantes ya no se identifica como mujer. Otro dato importante es que el nombre que tienen los fans de Idol son Neverlands. Y desde el inicio esto ya marca un mensaje claro. Neverland es un lugar ficticio en la historia de Peter Pan donde nunca se crece, donde existe la libertad, la imaginación y el rechazo a las reglas impuestas. Este concepto conecta directamente con el mensaje de Idol: no encajar en moldes, no obedecer expectativas ajenas y crear tu propio mundo. Ahora vámonos etapa por etapa y cómo cada una fue revolucionando la industria paso por paso. Ellas debutaron en 2018 con su mini álbum I Am. Este proyecto tuvo como pista principal La Tata y fue especialmente importante porque desde el principio decidió de alguna manera cómo sería la identidad musical y visual de G-Idol. Porque si bien comenzaron con un concepto más bien genérico, sí marcaron muchos puntos que mostrarían que ellas tendrían una voz más propia en la escena del K-pop. De entrada, el álbum se llama I Am, que significa yo soy, y es un mensaje claro y poderoso. Te presentas al mundo con identidad propia y declaras quiénes serán. Contaba con una participación creativa en la que múltiples canciones fueron escritas o coescritas por Soyeon, la líder, y asimismo en la que todas aportaban.
lo cual es muy inusual para un grupo femenino, en especial debutante en el K-pop, y en especial en 2018. Esto les permitió establecer una voz musical propia desde el comienzo y escapar del molde de canciones prediseñadas por externos. Nos dieron una mezcla de géneros como tropical house, trap, hip hop y R&B, mostrando variedad y dinamismo, especialmente más maduros que los conceptos típicos de primer amor o novias inocentes que dominaban a muchas girl group debutantes, haciéndolas destacar en la industria y en la cuarta generación a la que pertenecía. Acá, en este álbum, también nos presentaron Han Alone, que con sonidos tradicionales coreanos nos presentaban con un gran carácter la rabia y el dolor de la traición. Sus letras no buscaban agradar, buscaban imponer. Y a diferencia de muchos grupos femeninos del momento, ellas no veían el dolor del desamor solo con tristeza y nostalgia. Lo veían de una manera mucho más fría y cruda, con enojo, permitiéndose sentir emociones mucho más tajantes. En 2019 ya se empezaron a consolidar y aunque todavía su camino no era tan claro y no tenían como un concepto tan fijo y tan apropiado, eran cada vez más sonadas y cada vez se veía que no iban a ser un grupo más. Para 2019 nos dieron el mini álbum I Made. El título, que significa Yo lo hice, no es una casualidad. Esto es porque literalmente las integrantes participaron activamente en la creación de la música y querían también ser reconocidas por ello. Y empezaron a crear una unidad notable en una industria donde las girl groups no tenían crédito creativo sobre su material, dándonos una sensación personal y orgánica en el álbum. No es solo un producto de la agencia, es una extensión artística del grupo mismo. Y yo sé que hoy en día esto podrá parecer una banalidad y muchas personas dirán, bueno, pero hay otros artistas que hacen también sus canciones y sus conceptos, y si bien esto es verdad, recordemos que en la sociedad coreana la mujer sigue siendo vista de una manera muy inferior y superficial. A las idols no se les permitía esto bajo ninguna circunstancia en un punto tan temprano de su carrera, y ellas estaban arriesgando literalmente todo su trabajo y entrenamiento para poder imponer su propia voz. Con ritmos de Latin y dance pop, e incluso influencias flamencas, R&B, jazz y electrónica, nos dieron un abanico de que ellas no serían un grupo de sonido monolítico, sino que buscaban ampliar su paleta creativa desde sus inicios. Particularmente algo que me gustó mucho, en especial de su single principal, Señorita, es que hablaba de la atracción y el deseo desde un punto de vista seguro y directo. En el K-pop se veía mucho, en especial en esta época, que las idols femeninas hablaban desde una timidez o infantilización, casi que avergonzándose de sentir atracción hacia otras personas, manejando todo casi que desde una dulzura colegial. Acá, Idol nos dio un concepto de mujeres que sentían profunda atracción a primera vista y expresaban su interés con confianza, una actitud que subraya autonomía emocional y presencia femenina activa en un mundo donde a las mujeres se les juzga por desear. Entró en un contraste muy importante con las letras pasivas de amor que predominaban en el género. Para este año también se presentaron en el reality show de competencia musical llamado Queendom, en el que destacaron muchísimo a pesar de ser rookies junto a grupos más experimentados. Y si bien no ganaron, quedaron en tercer lugar y fueron ampliamente elogiadas con su canción final Lion, que escribió y produjo Soyoung, utilizando la metáfora de ellas como leones, representando dignidad, realeza, lucha y autoafirmación. No solo aclamándose como reinas, sino también como reyes. Sin duda, muy memorable y poderosa. Y para 2020 es donde creo yo que llegó su explosión global y donde hicieron algo que yo nunca le había visto hacer a ningún otro grupo en el K-pop, y fue sacar una canción de mujeres para mujeres. O sea, una canción lésbica literal no es muy común, y acá las conocí yo, y cuando las vi por primera vez fue que no podía creerlo. Lo hicieron con su mini álbum I Trust y la canción fue Oh My God. Este fue un proyecto profundamente conceptual y giró alrededor del tema de la confianza en uno mismo, tal como su nombre lo dice. Este reflejó cómo el grupo exploraba la identidad, dualidad, emocionalidad y autoaceptación, incluso planteándolo en el diseño de las versiones físicas, donde la versión True, que era negra, representaba cómo el mundo percibía a las chicas, y la versión Light, que era blanca, representaba cómo se veían a sí mismas, un choque entre percepción externa e interna, con un contraste entre luz y oscuridad que se convirtió en un eje temático durante todo el álbum. Musicalmente era una producción audaz con cambios de ritmo dramáticos y atmósferas que acompañaban las emociones complejas de las letras, y empezaron a contrastar directamente con sus álbumes previos, que eran más luminosos
o directos de sonido, marcando una etapa más madura y arriesgada para G-Idol. Pero lo más impresionante del álbum fue sin duda el abordar relaciones queer en él. Estamos hablando de una industria que ya de por sí no le permite a los idols hablar de sus relaciones personales, mucho menos relaciones LGBTI. Esto es un tema implícitamente prohibido en esta industria y asimismo lo plantearon ellas. Con su video de Oh My God revolucionaron la industria y no solo lograron un all kill, sino que posee una fuerte narrativa simbólica basada en la iconografía religiosa y estética de ángeles y demonios que cuestionan la moralidad y el juicio externo que hay hacia el amor de personas del mismo género, representando cómo la sociedad sataniza algo tan puro, abiertamente usando letras y visuales que claramente denotaban que era una canción de una mujer dirigida a otra. Y frases como ella me llevó hasta el cielo, ella me mostró las estrellas, ni siquiera las cambiaron a la hora de presentarse en televisión nacional. Esto es algo que no tenía precedentes y que inició una conversación necesaria en la industria para la aceptación y respeto de las personas queer. Este video fue el primer contacto que yo tuve con este grupo y la primera vez que lo vi quedé particularmente enamorada de Soyeon. Tuve un girl crush enorme y me sorprendió mucho enterarme que ella era de hecho catalogada como una de las idols más feas de la industria. No podía creer esto porque a mí me parecía preciosa y me pareció impresionante cómo por tanto tiempo le hicieron comentarios vacíos y despersonificantes y que incluso se cuestionó su debut debido a su apariencia. Esto me pareció detestable, pero amo el hecho de que nunca se dejó apagar por eso y por el contrario, cada día demuestra más el por qué su debut es una de las mejores cosas que le han pasado a la historia del K-pop. Ella es sin duda una de las idols más talentosas que han existido. Para 2021 ya se arraigaba la autonomía artística que tanto las diferenciaría de otros grupos y nos dieron el mini álbum I Burn. Este proyecto marcó una etapa especialmente conceptual y emocional en la discografía del grupo. Fue diseñado como una novela musical que narra las emociones de la separación, el duelo y el renacimiento emocional, desde el frío del dolor y el desamor hasta la fuerza interna que te permite avanzar, todo en una culminación de calor y fuego. Con una madurez sonora y una cohesión conceptual mucho más clara, nos presentaron géneros desde el Mombatone hasta el pop oscuro, electrónica, jazz ligero, R&B, todo siempre de la mano con la narrativa emocional que querían representar. Escritas por las propias integrantes, especialmente Soyeon, Min y Yuki, tuvo un enfoque mucho más profesional. Las canciones exploran aspectos de diferentes procesos emocionales como el ocultar quién realmente eres, cuestionar lo que es el amor, enfrentarse a la pérdida o imaginar lo que es incluso una nueva estética y belleza, ya empezando a entrar en un concepto que desarrollarían más adelante. Su track principal, Hawa, funciona como un punto de inflexión emocional y nos representa la transición entre el dolor y la fuerza interior que te permite quemar los recuerdos para poder seguir adelante. Un concepto que juega con el doble sentido de la palabra que significa fuego y flor, representando como del dolor también surgen cosas nuevas, con una estética visual y simbolismo preciosos que nos da un invierno y frío iniciales que se transforman en ambientes más cálidos, llevados a la pasión, la ira y finalmente la aceptación, con mezcla de instrumentos orientales, vestuarios inspirados en estilos asiáticos tradicionales y cinematografía épica de imágenes contemporáneas, dando un contrapunto entre la herencia cultural y la modernidad interpretativa. Asimismo, muchas de sus canciones ya estaban resonando fuertemente con la comunidad LGBTQ, todas las personas que han tenido que vivir procesos de autoaceptación frente a normas restrictivas. En 2022 nos dieron su primer full álbum y acá se lanzaron a una proyección internacional que rompió barreras. Este álbum se tituló I Never Die y fue un momento muy importante en su carrera, ya que marcó la transición del grupo a proyectos más largos con mayor ambición y una narrativa más concisa y coherente. Por supuesto, con una participación creativa interna profunda, y ya estaban consolidadas no solo como intérpretes, sino como creadoras con voz propia. Nos brindaron un sonido con variedad y cohesión entre pop punk, hip hop, rap, pop rock, R&B y soul, y mostraron su capacidad para romper con los sonidos convencionales del K-pop. Muchos especulan que el álbum Never Die no solo está cargado de significado que sugiere una postura de persistencia, resistencia y autoafirmación frente a prejuicios y críticas externas, sino también a las dificultades personales que enfrentó el grupo tras la salida de su sexta integrante, y un poco en honor a ella y cómo lo que son y lo que fueron nunca morirá. Acá su sencillo principal fue Tomboy. Yeah, Tomboy. Y debo confesarles que este es mi video favorito, no solo de G-Idol, sino que creo del K-pop en general. Lo enamorada que estuve de este concepto apenas salió no fue saludable.
Líricamente, la canción juega con frases bastante feministas y bastante queer, y comunica un rechazo directo a los estereotipos tradicionales femeninos, como la idea de que las mujeres deben ser dóciles, muñecas o bellas para el consumo externo, afirmando la individualidad y autonomía del grupo. Con escenas de caos urbano estilo J2K y videos clásicos de rock, es hasta el día de hoy uno de sus videos más vistos, contando con más de 380 millones de reproducciones. Y todo el mensaje que nos envía fue una declaración revolucionaria. El establecer tomboy, bien conocido como un término entre la comunidad, resonó por supuesto con públicos que sienten presión por cumplir normas sobre género, belleza o imposición. Esta canción rompe con el ideal de cómo los géneros deben comportarse de cierta manera o encajar en categorías fijas, siendo completamente un himno de independencia y libertad. Este año también nos brindaron su quinto mini álbum, I Love. You think the partner cause you feel so rude. Think outside the box, then you like Y es que qué buen proyecto que fue también. Este para mí fue su mejor año sin duda. Fue diseñado como un viaje emocional a través de varias formas de amor, culminando en la idea de que la relación más poderosa es la que tienes contigo mismo. El álbum cuenta con 6 pistas que exploran diferentes facetas del amor, desde atracción intensa hasta autoafirmación, y está concebido para leerse en orden inverso, del 6 al 1, narrando simbólicamente el proceso de experimentar amor por otros hasta llegar al amor hacia ti mismo. Nos dio géneros de indie pop, rock, jazz, dance pop y ballad, evidenciando versatilidad, con una variedad musical más narrativa y teatral, cercana a la tradición del cabaret. Nos presentó su single principal, Nude. ¡Qué obra de arte es este video! Mi segundo video favorito de las chicas, con una estética inspirada en Marilyn Monroe, Banksy y teatro musical, combinan una narrativa visual sofisticada con simbolismo social muy profundo. El video critica las imágenes sexualizadas y la visión que tiene el público del cuerpo femenino, usándolo como visual para subvenir percepciones y cuestionar estereotipos. Ellas aparecen como estrellas de cine o figuras icónicas representando una realidad glamurosa, pero también lo que es estar atrapada en expectativas y visiones ajenas. Nos permiten reflexionar sobre cómo la sociedad consume la imagen de la mujer y reduce el valor de lo que somos a lo visual, haciendo una crítica social a la objetivación de los cuerpos y la disminución del valor artístico al puro espectáculo. Sin duda, la canción más feminista que han sacado, con un estilo musical y ejecución espectaculares. Nude apoyan el uso de la habanera de la ópera Carmen y fusiona elementos clásicos con una base de alternative pop para realzar el impacto del mensaje. No es solo un sonido distintivo, sino que refuerza la idea de performance y arte dentro del contenido. Para 2023 dieron un volantazo para bien y nos mostraron que ellas eran unas artistas realmente muy versátiles y que podían hacer hits globales con conciencia social, dándonos el maravilloso mini álbum I Feel. Para este proyecto se exploró la relación entre cómo nos sentimos y cómo percibimos nuestro valor y apariencia, utilizando un tono más ligero, divertido y autoconsciente. Musicalmente incorporó pop, electropop y pop rock y dream pop, con un mensaje central sobre lo que le hacen las redes sociales a nuestra autoestima y la presión por conformarnos a estándares y aceptaciones, una dualidad entre la identidad interna y lo que se espera a nivel exterior. Por supuesto, con un trabajo totalmente involucrado de las integrantes en composiciones, escritura y producción, fue muy bien recibido a nivel general en crítica y público, destacando su gran producción y visuales llamativos. El álbum debutó como número 1 en charts coreanos y logró ventas millonarias en su primera semana, reflejando un impacto comercial y también un alcance internacional. Nos dieron 2 productos visuales importantes. Primero vino Allergy, que sirvió como un preludio narrativo. Aquí se explora la dualidad de querer amarse a uno mismo mientras se siente resentimiento y comparación por otros, especialmente bajo la influencia de las redes. Nos muestran que una mujer que pueda parecer tenerlo todo sigue sintiéndose insegura por las presiones externas y cómo incluso codiciar esa perfección hace que te sientas profundamente insuficiente, mostrando cómo las redes han distorsionado nuestra percepción personal y alimentado nuestras inseguridades. Hablando también de las cirugías plásticas y el cómo la presión puede empujar a las personas a intentar cambiar su apariencia solo para encajar. Luego vino Queen Card, su sencillo principal del álbum y hasta el día de hoy su video más visto en YouTube, con más de 430 millones de reproducciones. Debo aceptar que este video también me fascina y recuerdo particularmente con mucho cariño que salió en la misma época que se estrenó Barbie. Varios grupos sacaron canciones con temáticas que iban de la mano a ello y me encantaba
todo este mood tan girly y rosa, me parecía precioso. Y G-Idol logró adaptarlo muy bien a su propio estilo. Esta canción, producida por Soyeon, tiene fuertes influencias del pop ligero y el rock and roll de inicios de los 2000. Asimismo, los visuales del cine de la época, principalmente ¿Dónde están las rubias?, Chicas pesadas y High School Musical. Nos refleja cómo la confianza y autoaceptación importan más que ajustarse a un ideal impuesto, y a largo plazo va a traernos mayor tranquilidad y amor propio. Es un mensaje relevante en una industria que con frecuencia establece estándares de belleza rígidos e imposibles. Acá también fue donde empezaron a ser más inclusivas con el equipo que las rodeaba, y veíamos que tenían más bailarines, actores y extras de diferentes razas, corporalidades e identidades de género. Y si bien esto podría ser algo relativamente normal, recordemos que Corea es una sociedad profundamente racista y homofóbica. Por lo mismo, esto que ellas hacen es de muchas maneras revolucionario. También ese año nos presentaron el EP en inglés Hit, con el video de I Want That. Es un video sobre venganza. Acá aparece el actor Park Hyung-min, que yo lo conocí por The 8 Show y Newtopia, e interpreta el interés amoroso de todas, lastimándolas hasta el punto de dejar a Minnie en el altar. ¿Quién deja a Minnie en el altar? Y al final ejercen venganza al hombre, que aparte era violento y cuestionable con todas, y encuentran el amor que él no les brindó entre ellas 5. Aunque no estoy del todo seguro si sí se encontraron entre ellas 5 o fue toda una alucinación de Minnie, pero bueno, el video es muy interesante. Luego nos dieron su segundo álbum de estudio titulado 2, y creo que es autoexplicativo el porqué. Fue un lanzamiento que marcó toda una era musical para el grupo y representó una ruptura deliberada con el patrón de los títulos anteriores, cuya mayoría empezaban con I, como parte de su evolución artística y narrativa. Esto fue para mostrar también una participación creativa total. Acá se exploraron más fuertemente temas como empoderamiento femenino, confianza y narrativa personal. Tenía toques de groove, electro house y pop con elementos de rock, EDM y sátira que coexistían, creando un sonido intencionalmente eléctrico. Y contó con 3 videos principales. El primero fue Super Lady, que es particularmente especial para mí, no solo por lo espectacular del video, sino porque la reacción a la grabación de esta canción fue uno de mis primeros videos acá en YouTube. Y es que esta canción visualiza el tema de la feminidad poderosa y multifacética. Es una producción completamente ambiciosa y era para mí espectacular ver cómo la creaban. Hay de hecho en YouTube varios detrás de escena de sus grabaciones, les recomiendo mucho ir a verlos. Acá cada integrante encarna una figura femenina icónica y poderosa de diferentes contextos, inspiradas en mitología, historia y cultura pop. El escenario es un gran estadio y da una sensación de espectáculo que subraya la presencia dominante y energética del grupo, retomando la idea de mujeres fuertes que no se conforman con roles pasivos y que reclaman el poder activamente con una presencia en el centro del escenario. También nos presentaron uno de los videos más curiosos e interesantes para mí, que fue Wipe. Siendo una sátira visual con letras bastante protestantes. Su estética colorida y divertida enfatiza la parodia, que nos habla sobre la objetificación a los roles femeninos convencionales, en especial el de la esposa. Y en un momento tan importante como el que vivía Corea, del movimiento 4B, esto fue bastante importante. Básicamente era una burla a la cara de los hombres que querían una mujer que fuera esposa y madre a la vez, que les cocinara, lavara y planchara y que les diera relaciones física sin quejarse, como una muñeca a la que podían usar. De hecho, tengo una muñeca con esas camiseticas muy tiernas, se las voy a dejar por acá. También nos brindaron más adelante el videoclip de Revenge, que volvía a este concepto de venganza más dramático que han manejado. Y nos cuentan una historia visual que implica planificación, confrontación y decisiones extremas con tono cinematográfico, explorando emociones complejas como el dolor, la justicia y la recuperación. También este año nos dieron Ice Way, su séptimo mini álbum. Un proyecto diseñado como un álbum veraniego de una vibra más ligera. Artísticamente era más dance pop alegre y funk ligero. Esto se alejó de mensajes más densos anteriores que tenía el grupo, y por lo mismo generó reacciones y críticas muy mixtas. Viniendo de proyectos tan fuertes y tan socialmente críticos, pues esto aplacó mucho a su público. Se catalogó como de los peores temas de la discografía del grupo y muchos abogaban que se sentía genérico y poco memorable. Asimismo, pues también a muchas personas terminó gustándoles y elogiando que era un tema pegajoso, vacacional y que estaba interesante que de vez en cuando cambiaran de vibra.
En 2025 nos brindaron su primer mini álbum bajo el nombre de Idol. Fue muy importante para ellas ya que acá renovaban contrato con Cube Entertainment y cambiaron su nombre de G-Idol a Idol. Este proyecto simbolizaba el pasar del yo al nosotras y retomar lo que quisieron ser como grupo desde el inicio. La eliminación del G, como ya mencioné, significa romper etiquetas de género y los roles predeterminados, convirtiéndolo en una declaración de unidad, madurez y redefinición. Absolutamente todas participaron como compositoras, incluso aquellas que no solían hacerlo mucho. Nos brindaron mucho sonido electrónico, retropop y un poco de soul. Acá volvieron a ser un poco más sociales y cuestionativas. Con Good Thing nos dan momentos intensos y surrealistas, transformando la canción en un hype visual que refleja una sensación muy al estilo rave. La cinematografía y edición transmiten rapidez, dinamismo y un estilo que mezcla retro con modernidad, con escenas de acción que generan sensaciones de desenfreno muy interesantes, casi como un déjenme vivir la vida como a mí me dé la gana. Nos plantea una despedida. Acá sin duda le dicen adiós a muchos de los estigmas que aún las ataban, tal como lo representa también Soyeon con su drástico cambio de look. Ya logramos el éxito suficiente para no tener que ser las idols perfectas que todo el mundo exige. Y no nos vamos a disculpar por no serlo. Me fascina esto. Asimismo se complementa con Girlfriend, que nos da consolación y apoyo de amigas tras una ruptura, destacando la importancia de la sororidad y solidaridad emocional en la amistad, diciéndonos tus amigas son mucho mejores que tus novios. Y en realidad es your girlfriend better than a boyfriend. Así que yo también lo tomo un poquito como que nos querían medio decir que también una novia es mejor que un novio. Pero bueno, tal vez no era así. Y es que tras su rebranding es bonito ver cómo están llevando su autonomía creativa y diversidad sonora. Y si bien siento que ya no están buscando tanto unos temas tan virales, sí sigue teniendo una esencia maravillosa y sonidos y letras claros y destacables. Este álbum de hecho incluso salió el año pasado y yo hice una crítica a que el K-pop estaba todo viéndose muy gris y muy plano en ciertos aspectos, se los voy a dejar por acá, pero lo de ellas creo que a pesar de ser una vibra un poco menos vibrante a la que venían acostumbradas, sí destacaba entre muchos y tenía un mensaje muy interesante detrás. Y ahora en 2026 recién nos presentan Mono. Este single digital cuenta con la participación del rapero británico Skywater. Fue publicado tras casi un año de no tener nuevas canciones de ellas en conjunto, aunque sí habíamos tenido los proyectos de ellas en solitario, maravillosos sobra decir, pero volvieron con toda y nos presentaron un proyecto supremamente importante para la época en la que estamos viviendo. Acá adoptaron una producción intencionalmente minimalista a nivel de sonido, es un tema mucho más limpio con espacio para la voz y la letra, en contrario un poco a ciertos ritmos cargados que habían manejado, y nos muestra una coreografía con un equipo de bailarines impecables y la mayor variedad que han tenido en toda su carrera, de la mano con que la canción precisamente habla de la unidad y el respeto a los otros, pero no solo lo da a entender, es literal al respecto. Nos habla de que no importa de qué lado del mundo seas, ni si eres gay o hetero, o incluso si eres de derecha o izquierda, que debe primar el respeto al otro y el que veas a los demás como lo que son, como seres humanos. Por lo mismo la canción se llama Mono, haciendo referencia a la técnica de sonido monoaural, que se convierte en una metáfora social. Es reducir el ruido externo y enfocarte en la esencia de las personas, sin prejuicios, sin daño. Es la primera vez que un grupo pone explícitamente la palabra gay en una de sus canciones y lo transmiten en televisión y programas coreanos. Esto es un paso grandísimo y han demostrado de nuevo que llegaron a romper todas las reglas de la mejor de las formas. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, vamos a las conclusiones del por qué creo que son tan importantes en esta industria y el por qué definitivamente cambiaron las cosas para bien, para siempre. O bueno, ojalá para siempre. Y es que desde el inicio el grupo demostró que las mujeres en el K-pop no tienen por qué ser un producto moldeado por otros para tener éxito. Y si bien se sabe que es muy difícil lograr lo que ellas lograron a nivel de autonomía y que se les permita crear su propia arte a las chicas, ellas lucharon profundamente para lograr escribir, producir y decidir sobre su propio discurso. Idol convirtió cada comeback en una declaración política y revolucionaria con una estética social maravillosa. No pidieron permiso para hablar de identidad, rabia, deseo, dolor, autoestima o libertad. Y es que en una industria que castiga a las mujeres por intentar tener el control, ellas lo arriesgaron todo para lograrlo. Pero ojo, esto no significa que a los otros grupos les debamos exigir lo mismo porque sabemos que cada caso y cada empresa es diferente. Y así como ellas lo lograron, hemos visto muchos grupos que lo intentan y terminan siendo sentenciadas y despedidas. Idol han logrado poder ser honestas e incomodar
para imponer su libertad. Han hablado del rechazo a los estándares de belleza, de la presión sobre los cuerpos femeninos, el juicio constante, hipocresía moral, machismo y control, desde la ironía, la provocación, el arte y el performance. Su impacto va mucho más allá de solo el feminismo, es que abre espacios reales para toda comunidad históricamente invisibilizada, en especial en la cultura coreana y el K-pop. Personas queer, identidades no normativas, cuerpos diversos, culturas diversas. Sus videos y conceptos no solo muestran diversidad, la normalizan, la celebran y la defienden sin ambigüedades, no como marketing, sino como postura clara. Incluso frente a la censura, los escándalos y el castigo mediático, el grupo no se silencia. Al contrario, transforma una crítica en combustible creativo. Cada etapa posterior es una reafirmación de autonomía y reconstrucción desde la dignidad y resistencia. Y el ser un referente cultural tan imponente y una voz para quienes no encajan, dando una prueba viva de que el K-pop también puede ser arte, discurso y lucha, las hace sin duda el grupo más activista y feminista de la industria. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿ya conocían G-Idol? ¿La siguen? ¿Les gustan? Quiero saberlo todo en los comentarios. ¿Quién es su bias? Ya como yo mencioné, la mía es Minnie y la adoro. Aunque sin duda Soyeon es, yo creo que una de las idols que más admiro en toda la industria y realmente es un modelo a seguir para muchas mujeres y muchas niñas. Aún así a todas les tengo un cariño enorme y es uno de mis grupos favoritos de la vida. A ustedes mil gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y no olviden que también tengo un canal de ASMR para los que les guste la ASMR. Me pueden ir a seguir por allá. Les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.